Hola a todos, bienvenidos a Te Toca a Ti. Y vamos a ver cómo se juega este Momiki, un juego de Dare Games que nos ha traído traducción al castellano Maldito Games. Esto es un juego de 1 a 4 jugadores para más de 8 años con una duración aproximada de unos 30 minutos. Es un juego diseñado por Dario Massarenti y Francesco Testini e ilustrado por Apolline Etienne. Bueno, pues vamos con ello. Bien, como siempre nosotros vamos a explicar una partida a 2 jugadores. En partidas a 4 jugadores utilizamos todos los tipos de hojas. Las naranjas, las amarillas, las como ocre, verdes, marrones y violetas. Esos serían todos los tipos de hojas que hay. En partidas para 3 jugadores utilizamos 5 tipos de hojas. Y en partidas para 2 jugadores utilizaríamos 4 tipos de hojas, que serían las hojas que vamos a utilizar, las naranjas, las amarillas, las ocres y las verdes. Hecho esto, barajaríamos el mazo con todos los 4 tipos de hojas, que serían tal que así. Lo barajaríamos y repartiríamos a cada jugador un total de 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El resto del mazo se quedaría al alcance de todos los jugadores y se voltearían 4 cartas al alcance de todos, que serían las cartas de robo. Hay que decir que si aquí sale, por ejemplo, como en este caso, el mismo color en una de las cartas, lo que sería colocarlos en columnas. Pero siempre se sacarían 4 cartas. Bueno, pues esto sería la mano inicial de cada jugador. Vamos a ponerla así para explicar un poco las acciones de la partida. Vamos a ordenarlas. Y tal que así. Vamos a quitar un poquito de eso. Bueno, pues eso sería el mazo de un jugador y ese sería el mazo de otro jugador. Como digo siempre, lo vamos a poner así para que veáis un poco las acciones que se pueden hacer en el juego. Esos mazos irían ocultos en la mano. Eliminaríamos las fichas de objetivo correspondientes a las cartas que hemos eliminado, en este caso las violetas y las marrones, como estas de aquí, las eliminaremos de la partida. Y del resto que nos queda, lo que haríamos sería voltearlas, barajarlas un poco y sacar 4 objetivos comunes. Siempre se saca el número de objetivos, que sería 2 más... siempre cogeremos tanta como número de jugadores más 2. En este caso, como es una partida para 2 jugadores, los objetivos comunes serían estos. Serían 1. Este de aquí, que consistiría en tener el mayor número de cartas el mayor número de cartas en el tipo de hoja concreto, en este caso el naranja. Después vamos a voltear este de aquí, que igualmente sería mayor tipo de cartas en el ocre. Este de aquí en el verde, curiosamente ha salido así, y este de aquí sería el valor más alto en las cartas de hojas superiores de las pilas. Sumaríamos todo el valor de las pilas superiores y ese sería el valor más alto. Después lo que haríamos sería coger las fichas de Toril, ya con las cartas en el reverso cogeríamos 2 más, o sea, el número de jugadores igual más 2. Estos serían las fichas de Toril, que se pondrían una vez que se cierre una columna. Las columnas se cierran siempre y cuando el resto de fichas las descartamos. Las columnas se cerrarían cuando una carta que tengamos le colocamos el valor 3. En ese caso se cerraría la columna. Repartiríamos a cada jugador las cartas de paisaje. Las partidas iniciales nos recomiendan que cojamos siempre las cartas de paisaje con el mismo icono. Por ejemplo, vamos a coger las cartas de paisaje con el icono de flor, este que está aquí,
este de aquí y con las de abanico. Después, en partidas posteriores, nos dice que eliminemos justamente las cartas con el símbolo de abanico y las cartas con el símbolo de flor. Para las siguientes partidas eliminamos esto, barajamos las cartas de paisaje y colocamos 3 de ellas boca arriba para cada uno de los jugadores. Bueno, pues vamos a colocar tal que el jugador de arriba lleve esta de abanico. A, B y C. Y el de abajo llevaría estas de aquí. Esas serían sus cartas de paisaje. Cada una con una habilidad. Las habilidades que nos dicen las cartas de paisaje las tenéis en el manual, pero vamos a explicar un poco las que tendrían estos iconos de aquí, que serían para las partidas iniciales. Bueno, pues lo que nos dice la carta A, nos diría que si la acción principal es jugar cartas de hoja en el área de jugador, podemos saltar un número. Es decir, podemos por ejemplo, las cartas de jugador siempre que las juguemos tienen que ir o bien colocar el mismo número o bien números superiores. Siempre tienen que ir correlativos, o sea, encima de un 0 podemos poner o un 0 o un 1, pero nunca un 2. Así sucesivamente. Pues esta acción lo que nos haría sería que cada vez que juguemos una carta en nuestra área de juego podemos saltarte un número una vez. Podemos jugar un 2 sobre un 0 o un 3 sobre un 1. Por ejemplo, o podemos empezar una nueva pila con un 1. Esta aquí nos dice que si nuestra acción principal es robar cartas de hoja, podemos coger hasta 2 columnas distintas del suministro de hoja. Tenemos que coger columnas completas y no podemos coger más de 4 cartas en total. Bien, siempre las acciones serían o bien colocar cartas en nuestra zona de juego, de distinta hoja o iguales, robar una de las columnas o activar una de los objetivos, que sería, activarlo sería pagar su coste, los pondríamos en nuestra zona de juego. Y esta de aquí, la C, lo que nos diría sería que podemos cambiar la posición de las pilas y hoja y luego coger 2 piezas de suministro común. Bueno, pues eso sería un poco lo que se podría hacer. Hecho esto, colocadas nuestras cartas de paisaje, ya pasaríamos a repartir. Bien, esa sería la mano inicial y la mano de juego. Ahora, el jugador inicial cogería 4 bellotas, que las pondremos aquí en el suministro común. Las amarillas valen 1 punto y las rosas son un poquito más oscuras, valdrían 5. El jugador inicial cogería 4 bellotas y el jugador siguiente cogería 5 bellotas, el resto de jugadores. Bien, pues eso serían las cartas. En nuestro turno podemos realizar una de 3 acciones principales, o bien robar carta, o bien jugar cartas de nuestra mano en el área de jugador, o activar una ficha objetivo. Para robar cartas siempre elegiremos una de las columnas completas del suministro y las llevaríamos a nuestra mano. En este caso, por ejemplo, vamos a coger esta de aquí, la amarilla. Y cogeríamos y la pondríamos en nuestra mano. Como hemos dicho, eso sería, vamos a echar esto un poquito para abajo, esa sería la mano de este jugador. Robamos siempre la columna entera. Siempre podemos pagar una bellota para poner 4 nuevas cartas encima. Es decir, yo por ejemplo podría pagar una bellota y poner otras 4 nuevas cartas encima antes de robar. Siempre las columnas 3 y 4. Eso se podría hacer siempre antes de robar, pero nunca una columna puede tener más de 6 cartas. Otra de las acciones que podríamos realizar en nuestro turno sería la de colocar cartas en nuestra área de juego de nuestra mano. Bueno, para ello siempre, para empezar una columna, tiene que ser empezar por el número 0. Podemos colocar o bien 2 o más cartas de distintos tipos de hoja, pues marrón, o sea, ocre, verde, amarillo, naranja, o si es del mismo tipo, podemos colocar 1 o 2 cartas, pero no tendremos bonificación. ¿Qué son las bonificaciones? Bueno, pues lo explicaremos más adelante. Bien, pues este jugador pondría 1 y 2 cartas y empezaría una columna del amarillo.
pasaría el turno al siguiente jugador. Otra de las acciones principales que podemos hacer sería activar una ficha de objetivo. Para activar una ficha de objetivo, lo que sería pagar 3 bellotas. Por ejemplo, este jugador pagaría 3 bellotas y cogería una de las fichas de objetivo y la pondría en su zona de juego. La activaría y sería como el dueño de esta acción. Al final de la partida, los jugadores que activan uno de los objetivos, el que lo tenga activado en su zona de juego, y sea el que gane este objetivo, obtendría 10 puntos. Cualquier jugador puede obtener los beneficios de cualquier ficha aunque no la tenga activada en su zona, pero en vez de 10 puntos obtendría 3. Por eso es importante activar las fichas y tenerlas en nuestra zona. Bueno, pues eso serían las habilidades principales. Sería, como hemos dicho, robar cartas, jugar cartas o activar unas fichas de objetivo. Aparte, podemos utilizar acciones opcionales. ¿Qué acciones opcionales son estas? Bien, pues podemos utilizar las habilidades de nuestras cartas de paisaje. Para ello, lo que haríamos sería pagar una bellota que colocaríamos sobre nuestra carta de paisaje y utilizaremos esa habilidad, pero solamente una vez. O bien descartar de 2 cartas de nuestra mano para obtener una bellota. Eso sería un poco las habilidades secundarias. Bien, podemos hacer una o las dos acciones, como queramos. O bien, como hemos dicho, activar la habilidad de un paisaje o descartar 2 cartas para obtener una bellota. Bueno, pues supongamos que este jugador ha realizado su turno. Ahora iría el jugador de aquí abajo, que sería, vamos a separar un poco para que se distinga bien la mano de un jugador y la mano de otro. Bien, como este jugador ahora al robar ya sí que tendría para empezar una columna. Bien, pues podría empezar la columna amarilla. Pues lo que haría sería jugar esta columna aquí. Vamos a subir esto para arriba. Bien, pues empezaría esta columna, la columna amarilla, y como puede jugar una o dos cartas del mismo tipo, jugaría esto. No le interesaría descartar cartas de su mano, pero tampoco le interesaría jugar una habilidad de personaje. Esta vamos a dejar aquí. Bien, pasaría el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador, ¿qué podría hacer? Bien, como no tiene cartas para empezar columna, pero sí puede continuar, a él lo que le interesa es ir sumando columnas distintas. Bueno, pues va a pagar una bellota para volver a sacar cartas de juego. 1, 2, 3 y 4. Y este jugador opta por robar una columna que añadiría a su mano. 1, 2 y vamos a ponerla esta por aquí. Ah, no, esta sería la que tenía por aquí. Vamos a poner esto por acá. Bien, pasaría el turno al siguiente jugador. ¿Ese jugador qué podría hacer? O bien jugar cartas iguales, una o dos, o bien cartas distintas, o robar. Bueno, vamos a suponer que robe esta columna. Siempre recordaros que tiene que robar columnas enteras. Pasaría el turno al siguiente jugador. ¿Este jugador qué haría? Bien, pues va a jugar unas cartas en su zona de juego. Va a jugar, como son cartas distintas, podría jugar esta, que la pondría aquí, y por ejemplo, esta. Como veis es importante la colocación de dónde se pongan las nuevas cartas. ¿Qué pasa? Si al final del turno nos coincide la pareja de bellotas, robaríamos del suministro general 2 bellotas que añadiríamos a nuestra reserva. Eso siempre que al final de nuestro turno tengamos la pareja de bellotas unida. Bien. Como habéis visto, este jugador ha jugado 2 cartas distintas, podría utilizarlo. Pasa el turno al siguiente jugador, así sucesivamente. ¿Este jugador qué haría, por ejemplo? Bueno, pues vamos a activar esta columna. La pondríamos aquí, aquí
Y como son del mismo, podemos utilizar una o dos. Y vamos a utilizar... Bueno, vamos a utilizar esta... que la vamos a colocar aquí, perdón. Y esta, que son distintas. Bien, como ha finalizado el turno y tenemos pareja de bellotas, pues cogeríamos dos bellotas que añadiríamos a nuestra reserva. ¿Cuándo finalizaría el juego? Seguirían sucediendo las rondas sucesivamente hasta que algún jugador consiga las fichas de Toril. Lo que hacemos es que cuando vamos sumando cartas, por ejemplo, vamos poniendo aquí el 2, suceden las partidas y llega el número 3 a la columna. Esta columna es como si se cerrara. Pondríamos encima de ella una ficha de Toril que tiene las cartas con el número 3 en símbolo. Por ejemplo, el siguiente jugador llega y pone, pues, por ejemplo, 0, el 1, el 2 y el 3 y el 3. Bien, pondría otra ficha de Toril y cuando se coloque la cuarta ficha de Toril sobre una de las columnas, habría un turno más adicional. Por ejemplo, si este jugador pone la cuarta ficha de Toril, tendría un turno más este jugador y terminaría un turno más este jugador. Y se contarían los puntos. También se acabaría la partida cuando se acabe el mazo para ir reponiendo las cartas. Al finalizar esto, se contarían los puntos. ¿Qué puntúa en esta partida? Bien, contaríamos de cada columna 1, 2, 3, 4 y 5 cartas por el número más alto que esté arriba. En este caso sería 5 por 3, 15 puntos. En esta 0. En esta, por ejemplo, 3, pero multiplicaremos por 0 nada. Y en esta, por ejemplo, 3 por 1, 2, 3 y 4. 3 por 4, 12 puntos. Así con cada uno de los colores. Si por ejemplo el verde tuviera 0, 0, 1, 1, serían 4 cartas verdes por 1, 4 puntos. Obtendríamos también 5 puntos por cada ficha de bellota de este color que tuviéramos en nuestra reserva y 1 punto por cada ficha de bellota de este color que tuviéramos en nuestra reserva. ¿Qué puntuaría también? Las cartas las fichas de objetivo. Por ejemplo, si somos el jugador que más cartas ha tenido de las naranjas y tenemos esta ficha de objetivo activada en nuestro poder, nos puntuaría 10 puntos. Si hemos sido el jugador que más cartas naranjas ha tenido, si conseguimos el objetivo y tenemos la ficha activada en nuestro poder, serían 10 puntos. También podemos también podemos conseguir los puntos que tengan. Por ejemplo, si este jugador tiene la ficha marrón y somos los jugadores que más hayamos tenido cartas marrones, también podríamos conseguir esos puntos. Pero en lugar de 10, puesto que ese jugador la tiene activada, obtendríamos 3. Y aunque estuviera aquí, en el lateral, obtendríamos también los 3 puntos. Es decir, que tenemos la ficha activada y conseguimos el objetivo, 10 puntos. Que la tenemos el objetivo, pero no tenemos la ficha en nuestro poder, 3 puntos. El jugador que consiga mayor puntos de victoria será el ganador de este Momiji. Bueno, y así es como se juega a este Momiji. Es un juego de gestión de cartas en el que tendremos que ir anticipándonos a nuestros rivales para ir consiguiendo más número de cartas en nuestras columnas de hojas. Y eso, como veis es un juego, las ilustraciones, bueno, las cartas tienen bastante calidad, la verdad, pero es un juego sencillito de jugar, un juego unos 30 minutos. Así que espero que os haya gustado la explicación y lo hayáis entendido un poquito mejor de cómo se juega. Hasta la próxima.